Ya inicié otra sesión, por favor, busquen ahí. Vamos a iniciar la clase, amigos. Vamos a esperar ahorita, disculpen nuestros atrasos. Ya, Shalom, Omar, ¿qué tal? Dana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdonen nuestras problemas técnicos. Ya estuvimos, disculpen por los problemas técnicos que no me escuchaban. La otra computadora parece que tiene malo el micrófono. ¿Cómo están? Vamos a esperar ahorita las personas que ya se habían iniciado en la otra sesión. Pues vamos a esperar un momentito que se vuelvan a conectar. Disculpen tanta molestia. Shalom, Nana. Bendiciones. Acá tenemos dos, ya se conectó otro, pero no está. Recuérdese, las personas que no se logran conectar como Dana y Omar pueden escribir por WhatsApp. Vamos a ver si hay un poquito más de gente. Dándole tiempo a mis amigos. Los mandamientos que vimos en la clase anterior. Hablamos de santificar el Shabbat, que lo vimos perfectamente de qué se trataba esto. Santificar el Shabbat. Vimos también que aparte era el otro mandamiento, recordar el Shabbat.
Santificar era una cosa, recordar era otra cosa. Vimos no hacer labor alguna. Vimos no encender fuego, independientemente de la razón. Vimos una santa convocación, que significa que había que congregarse, había que reunirse, no cocinar, eso está específico en la Torá, no buscar comida, también está específico en la Torá, celebrarlo en el día señalado, eso también está específico, presentar una ofrenda, eso lo vimos que no está directamente para el Shabbat, sino tomamos un principio, cuando dice, habla de las festividades de peregrinación, que no nos debemos de presentar con la mano vacía, se toma como un principio, no un mandamiento directo. Y también vimos a través del libro de Esdras de no comprar ni vender en Shabbat, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si ya tenemos ahí personas que nos estén viendo. A mí la tecnología me falla, ustedes, perdón. Ay, Dios mío. A mí la tecnología me falla. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar. Nuestro texto base dice en Éxodo 20, de 9 al 11, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. El séptimo día es Shabbat, reposo para el Eterno. Entender qué es reposar es entender lo que es Shabbat. A veces hablamos de reposo, pero realmente no tendríamos que entender qué es reposar desde el punto de vista de la Torah. Sin reposar no se puede guardar Shabbat. Por eso es lo que vamos a tratar de entender en esta sesión, qué es reposar, qué es lo que el Eterno quiere que hagamos. Porque lo que para unos es reposar, para otros no. Para unos puede estar jugando cartas, jugar juegos de mesa, eso es reposar, descansar de una actividad que se tiene continuamente. Para otros tal vez sería en su día de descanso ir a hacer deportes, ¿no? Y podrían pensar que reposar en Shabbat podríamos ir a hacer deportes. O tal vez sería meditar, hacer un poco de yoga en un día de reposo, sería congruente. ¿Qué tal ir a estar a la orilla del mar platicando, tomando agüita de coco, acostado en una hamaca? ¿Será que eso es lo que el Eterno le llama reposar en Shabbat? Pasarla en una piscina, tranquilo, sin problemas, sin reloj, sin celular. ¿Eso sería reposar? Eso es lo que la Torah nos está hablando de reposar. O pasar acostados todo el día, durmiendo. La pregunta es, para la Torah, ¿qué es reposar? El Eterno nos enseña, nos ordena la Torah que tenemos que reposar, y eso es lo que quiero que aprendamos ahora. ¿Qué es reposar desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de la Torah? Primero, tenemos que entender que el Eterno es reposo. Antes de que algo existiera, ¿qué había? Nada. Esa nada es Ajim.
en hebreo. Allí es el Eterno. Él es reposo, ¿verdad? Cuando inició a crear, a formar la creación, ahí inició la actividad, ¿ya? Entonces, lo que lo era antes de crear, era reposo. Al comenzar a crear, él inicia la actividad, ¿ya? En Shabbat es el reposo, cuando retorna a su estado original. Pues comienza a activar, comienza a formar la creación, comienza a crear y al llegar el séptimo día, cesa. O sea que en el Shabbat regresa a su estado original, ¿verdad? Ya no está creando, ya no está formando, no está ejerciendo autoridad por su creación. De alguna manera, podemos decir que en el Shabbat él regresó a su estado original. Y ahí ya podríamos nosotros comenzar a nosotros, nuestro intelecto, a poder concebir lo que es reposo. Dice que no le aparece en... No sé qué puedo hacer, voy a mandarle el link, permítanme. ¿Quién tiene su micrófono abierto ahí? Oh, ya está ahí David. Shalom, David. Permítame. Ya le envié el link a Tamara. Entonces, con esto ya podemos comenzar a tener la idea de lo que es reposar. Así que en Shabbat el reposo regresó a su estado original. Cuando nosotros concebimos cuál era el estado original al primer día, antes del primer día, ese es reposo. Cuando él dice la Torah que él reposó en el día séptimo, sería que él estaría regresando al estado primario, a su estado original. ¿Ya? Gracias, Najo. Y ahí comenzamos a concebir. Entonces dice la Torah que él reposó en el séptimo día. El Eterno nos da el primer ejemplo de lo que es reposar en la Torah. Él regresa a su estado original. En 6 días el Eterno se manifestó, creó, formó, produjo, interactuó con la creación de una manera dominante, expansiva y productiva, ¿verdad? Eso es lo que él hizo. El séptimo día cesó su obra, cesó de hacerlo. Quiero que se imaginen eso en su cerebro, porque el Eterno reposó y santificó el séptimo día. Por eso tenemos que reposar. ¿Qué es reposo para el Eterno? Y ahí comenzamos a tener la actividad de nuestro cerebro para poder atisbar qué es. Entonces, siguiendo el ejemplo para nosotros del Eterno, para nosotros reposar en Shabbat sería no manifestarnos. ¿Cómo podríamos entender eso de no manifestarnos? De agarrar el teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te quería saludar para ver cómo estabas. Bueno, pues ya me alegra que estés bien. Nos vemos, pues, shalom, adiós. Se manifestó en Shabbat. O sea, nosotros no tenemos que estar llamando a nadie en Shabbat, a menos que sea necesario para nuestra actividad de Shabbat. Por ejemplo, que usted va a la sinagoga, usted va a la reunión y se le descompuso el carro y tiene que pedir auxilio. Esa es una manera, pero solo llamar para hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso sería como manifestarse, es decir, aquí estoy, hacer presente en actividades, hacerse presente en actividades que no tienen nada que ver con el Shabbat, como ir a una piñata, ir a una fiesta de cumpleaños o ir a visitar a una tía. Tenemos 6 días para hacer lo que querramos con nuestra vida. El séptimo día no es nuestro, es del Eterno. No deberíamos de manifestarnos.
¿Ok? Luego, para nosotros sería no crear. Realmente dicen que nosotros no creamos nada, como el Eterno que creó todo de la nada. Nosotros solo transformamos. Debemos de tener materia prima y esa la transformamos. Por eso es que algunos no escribimos en Shabbat. ¿Por qué? Porque de una hoja en blanco yo hago una carta, yo hago una libreta de notas. Estaría creando, estoy transformando algo. Y por eso es que no transformamos en el Shabbat también. Por eso es que tal vez, tomando este principio de no cocinar, porque algo crudo lo transformo en cocido, en asado, en fritura, y estoy transformando algo, ¿verdad? Todo lo que sea de crear, deberíamos de abstenernos de hacerlo, ¿verdad? Todo lo que sea una actividad de crear algo, transformar algo, no producimos en el Shabbat. Cualquiera que sea nuestra actividad, no importaría, no sería solo, no solo ir a la oficina, no vender para tener una actividad, no producir nada. Por eso es que hasta hacemos la limpieza extrema en el viernes, en el día sexto, para que permanezca limpio en el día séptimo. Eso también lo vimos la vez pasada. El Eterno creó, transformó y el séptimo día creó el séptimo día y nada más. Entonces la creación se quedó tal y como estaba cuando inició el Shabbat. Cuando terminó Shabbat no había una criatura más ni menos de como cuando inició Shabbat. Ese es por decir así, el reposo, no producir nada, no interactuar con la creación. Como le decía, inclusive echar agua en la tierra como para regar las plantas, tampoco, porque estaríamos interactuando con la creación, no ejercer dominio sobre la creación. Y eso es importante porque reposar es una manifestación de poder en sí mismo, porque una cuestión es que nosotros tenemos en nuestra mentalidad que manifestamos nuestra capacidad de producir, nuestra capacidad, nuestro poder, nuestro dominio, lo ejercemos produciendo. Y tenemos que entender que también se necesita poder, se necesita libertad, se necesita tener dominio sobre nuestra vida para poder parar, ¿verdad? Es como que alguien lo estuvieran empujando y él quisiera parar, pero no puede. Así son las personas que viven su semana de 6 días. Les digo semanas de 6 días porque aunque tienen 7, no cesan. Entonces ellos no entran al séptimo día, no entran a esa dimensión de tiempo y espacio que le da profundidad y objetividad a su vida, a su tiempo, al espacio que ellos están ocupando por un tiempo dentro de esta creación. O sea, reposar en sí mismo es una manifestación de poder, de dominio, de poder parar y cerrar nuestras manos para no trabajar. Por eso es que no ejercemos dominio sobre la creación. Esto es amplio. Cortar una flor es ejercer dominio. Eso no lo hacemos en Shabbat. Cortar un fruto, a menos que tenga hambre y me lo quiera comer en ese momento, lo corto, pero solo cortarlo y llevarlo a la cocina, eso no se hace en Shabbat. Es no ejercer dominio sobre la creación, no expandirnos, no ampliar nuestra bodega, no ampliar nuestro cuenta de haber, no ampliar lo que está en nuestra capacidad, en nuestro dominio, no ampliar nuestro inventario, no expandirnos. En esa es la cuestión. Por ejemplo, inclusive podríamos interpretar no expandirnos es cuando usted pensando en negocios o en el Shabbat viene y le da una su tarjeta de presentación a alguien. Ah, mira, estoy en Shabbat, pero mira, toda mi tarjeta y además me estoy expandiendo, ¿verdad? Porque estoy dándome a conocer para un posible negocio, para cualquier cosa en Shabbat y eso no está permitido. Todo lo que es nuestro debe de permanecer intacto, como le dije, así como en el primer Shabbat de la creación, el día sexto, el Eterno ya no creó, no hizo ni una criatura más. O sea que ese primer Shabbat se quedó, toda la creación se quedó tal y como estaba cuando entró el Shabbat. No hubo ninguna variación en el séptimo día. Así debe de ser nuestra vida y nuestro hogar,
¿verdad? Por eso es que tampoco lavamos los platos en el Shabbat, ¿verdad? A menos de que no tengamos otro plato para almorzar en Shabbat, porque lo ensuciamos en la cena, entonces vamos a lavarlo y lo ensuciamos nuevamente en el Shabbat. Pero lo que quiero decir es que no podemos hacer actividades que nos distraigan del principal. A eso se llama reposar. En Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, si te retrajeres tu pie, de hacer tu voluntad, lo que tú quieres. Como le digo, reposar no simplemente no es ir a la oficina. Si usted es vendedor, no vender. Si usted es maestro, no enseñar. No se trata solo de eso. Es de hacer su voluntad. Y dice, en mi día santo. El día santo es del Shabbat. Del Shabbat es del Eterno. Porque así dijo el Eterno, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Entonces es dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad del Eterno. Eso es lo que se trata en el Shabbat. Cerrar nuestras manos, nuestra capacidad productiva de manifestarnos, de ejercer dominio, poder y autoridad por sobre la creación, cesa en el Shabbat. Cuando el Eterno deja su obra simplemente para apreciar lo que ha hecho, no debe hacer otro Dios, no debe haber otro Dios manoseando lo que el Eterno hizo, ¿verdad? Por eso le digo que en el Shabbat, en el primer Shabbat de la creación, todo se quedó como el Eterno lo hizo, y él regresó al estado anterior que tenía antes del primer día. Pareciera que se quedó para apreciar la obra que había realizado en 6 días. Entonces, en ese séptimo día no debe de haber otro Dios manoseando la obra del Eterno. La apreciación de su obra resalta su gloria. ¿Ya? Ese mensaje es precioso. Hasta este momento, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda? Si me pudiera mandar un WhatsApp, o las personas que se han logrado conectar, por favor, si me lo pudieran hacer ver. Dana, David, Jaya, Omar, Lorena, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Dana pregunta de Armenia, o sea que hacer obras de caridad como visitar enfermos, creyentes o no creyentes, forma parte de manifestarnos a otros. Así es. Así es, no tiene, si usted va a visitar a un enfermo, tiene 6 días en las que usted puede hacer lo que usted quiera. No estoy diciendo que si en la casa donde usted está hay un enfermo, no lo vea, no ore por él, no estoy diciendo eso. A su majestad Yeshua en el Shabbat, los enfermos se le acercaban y él oraba. Pero él no fue a buscar a ningún enfermo. No fue a un hospital a visitar enfermos para sanarlos en Shabbat. Los que sanaban eran, la mayoría, ustedes miran unos pasajes del Nuevo Testamento, eran en la sinagoga, porque ahí tenía que estar él en Shabbat, y ahí estaba el enfermo, y él lo hizo, ¿verdad? Entonces, contesté su pregunta, Lana, por favor. Jaya nos pregunta de Armenia, me queda la duda de qué actividades se pueden hacer en familia en Shabbat por las tardes. Podemos ir al parque con los niños que estén en un parque que esté cerca, no vamos a agarrar un vehículo para viajar al parque. Podemos jugar juegos de mesa, pudiéramos, inclusive podemos hacer juegos de mesa que tengan que ver con la Torah, con la Parashá, preguntas, ¿ya? Podemos estudiar, pero de una manera amena, no vamos a hacer nosotros que nuestros hijos se aburran en Shabbat. Si vamos a estudiar la Parashá con ellos, lo podríamos hacer de una manera amena. Nos dice Dana, o sea que hacer obras de caridad como eso ya lo vimos. Sí, señor, ya lo contesté. Bueno, perdón. Aishna, todo bien, dice Aishna, de Armenia. Mi cuñado, esta persona no sé quién es, vamos a ver.
Margarita, sí, Margarita, disculpe. Mi cuñado se estaba muriendo y tuve que pasar todo un sábado con él hasta que murió. ¿Hice mal? No, no, por supuesto que no. Si no había nadie más que lo atendiera, Margarita tenía que atenderlo. Es Tamar, ¿verdad? Creo que es. Sí, Margarita, su nombre era Tamar. ¿Ya? Lo que estoy diciendo yo es que si usted tiene su actividad y, voy a visitar a mi primo que está enfermo, pero hay alguien que lo atienda, que él no está desatendido, que no necesita de usted. ¿Ya me explico? Entonces ahí sí estaría faltando. Ahora, si él dependía de usted por una atención, porque no tenía quien lo atendiera, entonces estaría bien que usted fuera, ¿verdad? A eso se refiere. Usted tiene que pensar, ¿sí? Si realmente esa persona depende de usted. Le voy a poner un ejemplo. Si esta persona es muy querida para usted, por ejemplo, y usted está dolida, ay, ¿será que tiene hambre? Ay, ¿será que le estará pasando? Y usted está con esa actitud y va a ir a la sinagoga o quiere estudiar Torah, no lo va a hacer. Entonces, ni está en una cosa, ni está en otra. ¿Ya? Entonces, mejor vaya a atender a su familiar, porque su corazón está partido. Es lo que le digo yo cuando, por ejemplo, me han preguntado si puedo ir a un velorio o a un funeral en Shabbat. Mi pregunta es, ¿qué tan cercano es de ti? ¿Qué tanto te afectó? ¿O solo vas porque te toca ir, porque ahí va a estar la familia y qué van a pensar de mí, qué mala onda que no llegué? Realmente, ¿cuál es el objetivo? Tenemos aquí al Eterno que te llamó, que hizo una cita contigo para estar en este día santo de Shabbat. Y te dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo de Shabbat e hicieres lo que yo quiero, miren la actitud de su majestad Yeshua cuando las personas que lo seguían, uno de ellos le pidió permiso para ir a enterrar a su padre. ¿Y qué dijo él? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, pero la verdad, la pregunta sería, ¿dónde va a estar tu corazón? Puede ser un enfermo. Yo no estoy diciendo que ver un enfermo sea pecado en el Shabbat. La pregunta es si realmente tú vas a estar en paz en el Shabbat. Si no vas a estar en paz en el Shabbat, mejor ve y atiende lo que tengas que atender. Pero tienes que preguntarte qué tan importante es este día. Repasen los versículos que estamos viendo nosotros. Isaías 58:13, Isaías 56. Repasen y vean la importancia que debe de tener esto, ¿verdad? Claro, como les digo yo, no está prohibido hacer un bien, no está prohibido si le puedo salvar la vida a alguien, si el enfermo es alguien de mi núcleo familiar y depende de mi atención para que yo pueda estar. Porque tenemos que entender que el creador del universo que administra este mundo con justicia, pagando a cada hombre conforme a la obra de sus manos, te dice, cierra tus manos, no te preocupes del universo, yo soy el creador y el mundo va a seguir existiendo sin ti. Cierra tus manos, confía, reposa en el día santo de Shabbat. Una pregunta, ¿Shabbat no se deben hacer favores? No. Si son favores como de ir a la tienda a comprar algo y cualquier cosa, no, no se debía hacer. Tú tienes que estar en tu actividad del Shabbat. Las actividades pueden ser en un centro comercial, pregunta a las actividades de la tarde con los niños, podría ser en un centro comercial, de preferencia no, por el sentido de que los niños ven golosinas, ven juguetes y quieren comprar, ¿ya? Entonces, toda esa actividad que nos distrae. En cambio, si están en un parque donde hay columpios, donde hay juegos, ahí están distraídos, desconectados de todo lo que es comercial. Tratemos de estar en un ambiente libre de esas influencias, pues, precisamente como Jaya, pensando en los niños. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que hasta ahorita he contestado todas las que me han enviado. José de Cali está en silencio. Vamos a seguir con nuestra clase entonces.
Aplicación. No manifestarse. No manifestarse. No crear, ya lo vimos también. No producir. No interactuar con la creación. No ejercer dominio sobre la creación. No expandirnos. Todo lo que es nuestro debe de permanecer intacto, ¿verdad? Ninguna labor que altere su obra o que opaque el resplandor de su gloria. Creo que me vino otra pregunta. Miel nos pregunta, ¿y qué de las danzas en Shabbat? Creo que estás preguntando sobre los ensayos. Danzar no está prohibido en Shabbat, lo hacemos para el Eterno. Me pregunta Tamar, Margarita Tamar, ¿una hora exacta del encendido de velas? No. Para nosotros el Shabbat entra cuando cae el sol, cuando oscurece. Usted puede encender en las 5 de la tarde, cae hasta las 7 de la noche. Entonces usted puede hacer que inicie el Shabbat, pero según la Torah no ha iniciado el Shabbat y no cometería usted pecados de ninguna índole si usted guardara el Shabbat, guardara las leyes 1 hora o 2 horas antes de que oscurezca. El problema sería que al día siguiente usted va a cerrar el Shabbat a las 5 de la tarde o 6 de la tarde cuando todavía no ha oscurecido. Y ahí sí tenemos un peligro, porque usted va a encender una vela de y todavía es Shabbat, porque el sol no ha caído. Lo que determina en la creación la entrada del Shabbat es la caída del sol. Por eso dice en la Torah, y fue la noche y el día del día 1. O algunas traducciones dice la tarde, pero se refiere que a la oscuridad y luego el día. El día comienza con la caída del sol, con la oscuridad, Margarita. Amiel, sí, gracias. Bueno, Amiel tiene una pregunta que específica. Nuestras jóvenes y nuestras personas que de los grupos de danza de nuestra comunidad ensayan el Shabbat en la tarde, sus danzas que van a usar o que van a danzar en las festividades. Como ahorita, por ejemplo, en las sábados, en las tardes, algunas familias se quedan en la sinagoga porque sus hijos o ellos mismos participan, tienen ensayos de danza para la festividad de Yom Teruah, para la festividad que se aproxima. La cuestión específica de nosotros es que todos nosotros, todos los miembros de nuestra comunidad, en su mayoría, viven lejos de la comunidad. Muchos viajan horas para estar en la sinagoga. Entonces, en 3 semanas, en los 6 días que tenemos para nosotros, no podemos ensayar. Entonces, no tendríamos esas danzas en los años, en las festividades anuales como Yom Teruah, Sukkot, Shavuot, Pesach, ¿verdad? Hajamazot, perdón. Entonces, nosotros pensamos que para realzar las festividades anuales, que inclusive la festividad anual está por sobre el Shabbat, eso quiere decir que, por ejemplo, si cae Yom Kippur, que es una festividad anual, cae en Shabbat, ayunamos, aunque sea Shabbat, porque la festividad anual está sobre el Shabbat. Entonces, nosotros estábamos viendo que si nuestras niñas, nuestras jovencitas, jóvenes, ensayan en Shabbat, es para otra festividad que es mayor que el Shabbat, que sería Yom Teruah, y la cena de Pesach, Shavuot. Entonces vimos nosotros la posibilidad que no nos estamos saliendo del espíritu, no estamos haciendo una actividad que esté fuera de la santidad de las festividades. Y por eso es lo que sí hacemos nosotros, porque de otra manera no pudiéramos resaltar esas festividades anuales. En Shabbat no se puede ayunar, Margarita, a menos, seguimos nosotros la posición del judaísmo, a menos que caiga Yom Kippur en Shabbat. Ahí sí hemos ayunado, cuando nos cae en Shabbat Yom Kippur. ¿Verdad? Yo creo que ya escribí, ya he contestado. Entonces, espero, Amiel, que haya contestado tu pregunta. Por favor, me confirmas ahí si estás de
das por contestada a tu pregunta. Ninguna labor que altere la obra o que opaque el resplandor de la gloria del Eterno. Entonces, vemos nosotros que cuando estamos ensayando la danza para Yom Teruah, no estaríamos infringiendo en el espíritu del Shabbat, ¿verdad? Me confundí, dice Margarita. A ver, vamos a esperar. ¿Qué dice Margarita? Margarita, ¿no me pudiera enviar si quiere un audio, por favor? Un audio y así todas las personas escuchan su pregunta. Si no se puede, ¿por qué en Yom Kippur se puede? Es lo que nos dice Tamar. Se me olvidó en qué estado de Estados Unidos está. Mire pues, en Vaikra 23, cuando se refiere a Yom Kippur, dice Shabbat, Shabbaton. Es una expresión para Yom Kippur. Los comentaristas dicen, ¿qué quiere decir Shabbat, Shabbaton? Shabbat, Shabbaton significa que dentro de las festividades anuales, Yom Kippur está por sobre todas las festividades en cuanto a su grado de santidad. Entonces, eso nos quiere decir que cuando la importancia de Yom Kippur, no solo por ser una fiesta anual, sino que esa expresión en la Torah lo está poniendo por sobre todas las festividades. Eso quisiera decir que Yom Kippur está en importancia por sobre el Shabbat, porque el Shabbat es semanal y la festividad es anual, ¿verdad? Creo que traté de contestar su pregunta. Vamos a ver qué dice su audio. Bueno, esta es la pregunta mía. Si no se puede ayunar, perdón, ¿por qué en Yom Kippur se puede ayunar? O sea, ¿se puede romper esa regla o norma? Me contesta, por favor, si ahora con mi explicación pudo comprender eso. Nahum. Salón Rabino, una pregunta. ¿Alguien pudiera decir con relación al Shabbat de no poder ayunar en el día apartado, en el día que santificamos? Pero está mal si de pronto se toma un ejemplo como el de Moshe, que estuvo 40 días y 40 noches sin tomar nada de alimentos cuando subió a recibir la Torah, o esto es un, digámoslo así, es algo aparte, es algo diferente por el propósito que tiene el Eterno para con entregar pues la que tú vas. Y bueno, de pronto si nos podía ampliar un poco del por qué no ayunar en un Shabbat, yo pues consideraría si es por lo que proféticamente significa el Shabbat, ¿no? ¿Puedo ampliar un poquito al respecto? Disculpe. Sí, porque el espíritu de la festividad, Nahum, el espíritu de la festividad es alegría, ¿verdad? Es un espíritu de reposo, de gozo. Recuerden que esta festividad apunta al reino milenario, al mundo por venir, al Gan Edem, a donde todos los que hayamos rectificado vamos a ir. Entonces, si esto es un ensayo del mundo por venir, del reino mesiánico, no puede haber tristeza, no puede haber hambre, no puede haber sufrimiento, no puede haber aflicción del alma en el Shabbat. Eso sería contraproducente al espíritu de la festividad. Pero como hemos explicado, en el caso de Yom Kippur, no solo por ser una fiesta anual, sino que la Torah pone a Yom Kippur por sobre todas las festividades anuales, es que se ha entendido que Yom Kippur tiene preeminencia por sobre el Shabbat. ¿Ya? Eso es lo que, por favor, ya Margarita me dijo que estaba de acuerdo. Y, por supuesto, lo de Moshe, Nahum, lo de Moshe es un caso muy especial. Lo que sucedió con su majestad Yeshua, la palabra hecha carne, sus discípulos estaban con él y por estar con él no se prepararon para el Shabbat y por eso andaban cortando espigas de trigo en Shabbat, lo cual es prohibido en Shabbat, lo pueden ver en Marcos 12. Él no contradice al judaísmo
que lo acusa de que sus discípulos estaban infringiendo la Torá, realmente estaban infringiendo la Torá, y él dijo esto, puso una prueba, dijo que los levitas encendían fuego en Shabbat trabajando en el tabernáculo, y es cierto, y dice, y ellos eran sin culpa, ¿verdad? Y he aquí alguien mayor que el templo. O sea, Nahum, si nosotros estuviéramos en la posición de Moshe, dentro de la presencia divina, fuera de los ojos de los hombres, en un estado espiritual en donde no necesitamos comer, hay que entender que el ayuno, podríamos decir, el no comer ni beber agua por 40 días, para Moshe no representó aflicción del alma, sino que él se elevó a tal estado espiritual casi angelical, en donde no necesitó comer. Es muy distinto. Si nosotros estuviéramos en ese nivel, en donde podemos estar sin comer, y no que estemos afligiendo nuestro alma, porque para nosotros ayunar es afligir el alma, ¿no? Y entonces para Moshe tenemos que entender que él no estaba afligiendo su alma. Por eso su majestad Yeshua también, cuando los fariseos le reclamaban que por qué sus discípulos no ayunaban, dice, es que están conmigo. Cuando yo no esté con ellos, ellos van a ayunar, pero yo estoy con ellos. Así Moshe estaba en la presencia del Eterno, no tenía por qué ayunar. El no comer no representaba para él aflicción del alma, sino estar en la presencia divina para él representó en un estado casi angelical en donde no necesitaba comer. Rabino, Shalom, si el enfermo necesita que le hablen de la Torá y él lo manda a llamar a uno puede ir. Va después de hacer Hamdalah. ¿Sí? Va después de hacer Hamdalah. Tal vez, si esa persona es de la comunidad, es observante de la Torá. Shabbat, lógico. Sí, si es observante de la Torá y por enfermedad no pudo ir, entonces usted puede ir a visitarlo para compartir de la parashá, para que él llevar un poquito del espíritu que usted obtuvo en el Shabbat por asistir a la santa convocación, pero que él no tiene por no haber podido asistir por su enfermedad, pudiera llevar. Pero si es un enfermo que no tiene nada que ver con la Torá, definitivamente hay que hacerlo durante los 6 días de labores, ¿verdad? Ahorita creo que ya no tengo pendiente. Nahum me pone ahí, me avisa por favor si contesté su pregunta. El segundo principio donde vamos a tratar de comprender lo que es reposo para el Eterno, es cuando la tierra reposa. En el Shemitah, en el ciclo de semana de años, en donde se guarda el año sabático, el objetivo del año sabático es que la tierra repose. Dice en Levítico 25, 1 al 7, el Eterno habló a Moshe en el monte Sinai, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Eterno. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Entonces aquí está ordenando el reposo para la tierra. Vamos a ver a través de los mandamientos que se dan en este año de reposo, que el objetivo es que la tierra repose. Vamos a entender qué es para el Eterno, qué es para la Torá, que la tierra repose. Y así podríamos obtener un principio que nos va a ayudar a entender lo que el Eterno quiere de nosotros en Shabbat, ¿verdad? Lo que de suyo naciera en tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. O sea que durante el año del año sabático, todos los frutos, todo lo que la tierra dé
es de todos, ¿ya? No es de nadie. O sea, que yo no puedo, si tengo una hectárea de palos de mango y naranjas, yo no puedo recolectar la cosecha y llevarlo a la casa para mi sustento, sino lo que es de la tierra, yo voy, corto la naranja y me la como, y cualquiera que pase puede cortar de mis árboles y comerlos. ¿Me explico? Eso es lo que está enseñando. No puedo cegar. El año de reposo será para la tierra, ¿ya? No puedo sacar, no puedo aprovecharme del fruto de la tierra. Y eso es reposar. Según la Torá, la tierra reposa cuando no se siembra en ella, cuando no se podan sus árboles, porque uno poda el árbol para que dé más fruto. No se puede podar. No se recolecta su fruto ni su hierba. ¿Ya? No se recolecta. Aunque todo lo que produzca sola debe alimentar al hombre y al animal. ¿Ya? Por ejemplo, Su Majestad Yeshua, si tomamos ese principio, Su Majestad Yeshua no iba a los hospitales a sanar enfermos en Shabbat. Si el enfermo estaba en la sinagoga, si el enfermo llegaba a él y le pedía sanidad, él lo sanaba. Es como la tierra, da su fruto. Alguien tiene hambre, pasa, toma el fruto y se lo come. Pero no es que vayamos a recolectar el fruto y llevarlo. Es como que vamos a hacer una campaña de sanidad en Shabbat. No se puede. Eso es sacar del objetivo y el propósito del Shabbat. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí ahorita? En la aplicación. Según este segundo fundamento, el hombre reposa entonces cuando nadie recolecta su fruto. Cuando nadie se beneficia del fruto de sus manos. ¿Ya? Eso sería reposar para nosotros. Nadie siembra en él. Nadie interactúa conmigo para sacar un provecho después. Por ejemplo, que alguien que venda televisores. Entonces nos vemos en la sinagoga. Vaya que te veo, pero como estamos en Shabbat, no, pero sabes que el lunes llámame y yo quiero comprarte un televisor. Ya sembró. Ya puso una semilla para recolectar el fruto otro día. Eso no se puede hacer en Shabbat. ¿Ya? Vamos a ver, Amiel nos dice, ¿el espíritu del Shabbat es superior a mi conciencia o depende de mi conciencia para mi crecimiento? Definitivamente depende de mi conciencia para el crecimiento. Yo tengo que tener conciencia porque solo los animales, podríamos decir, actúan sin conciencia. Entonces, el asunto es entrar en el espíritu, ¿ya? Entonces, yo tendría que, por eso es que uno de los temas importantes, que eso está en doctrina básica, es precisamente la observancia del Shabbat, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante. Necesitamos, puedo estar observando el Shabbat, como lo dije en la primera clase, pero no puedo entrar en el espíritu del Shabbat. Yo les comenté que a mí me llevó unos 3, 4 años hasta que yo ya realmente sentí que ya había entrado en ese espíritu del Shabbat y que nadie me podía sacar de ahí. Uno puede dejar de ir a trabajar, puede dejar de hacer muchas cosas, pero está con pendientes en la mente y en el corazón. Está creyendo que le está teniendo dificultad de cerrar sus manos y confiar en el Eterno. Y ese es entrar en ese espíritu, entrar en su reposo. Así como Él reposó, así nosotros poder reposar de nuestras obras. Sí, pero para un principiante que no entiende, lo primero que tiene que hacer es disponer en su corazón reposar, y ahí tiene que comenzar a estudiar qué es reposo, qué es. Por eso les decía yo que a mí en lo personal yo creo que me llevó unos 4 años hasta que yo verdaderamente entendí lo que estaba haciendo, espiritualmente hablando. No se poda, o sea, hacer algo en mí para que en otro día poder cultivar algo. Ya, como le dije, está repartiendo tarjetas de presentación en Shabbat. Claro, los negocios los vamos a hacer en otro día, pero en el Shabbat yo no debería de ni recibir una llamada de negocios, ni hacer una llamada de negocios. Mire, fíjese que ahorita no lo puedo atender, pero el lunes lo llamo. Ya quebrantó el Shabbat. Ya no reposó.
aunque todo lo que produzca sin esfuerzo ni trabajo puede ser útil para otros. Por ejemplo, lo que decía yo, usted va en el carro y otro de sus amigos que va a la sinagoga pinchó llanta, entonces usted para y le ayuda a cambiar la llanta, no hay ningún problema. ¿Ah? No hay ningún problema, está en el camino, eso es para usted, y está ayudando a otro también para entrar en ese reposo del Shabbat, está en el mismo asunto. Por eso es que todo lo que produzcamos sin esfuerzo de trabajo puede ser útil para otros. Por ejemplo, un médico está atento porque de él puede, de su labor, puede depender salvar una vida. Entonces, lo llaman para una emergencia, él asiste. Ahora, la pregunta es, ¿él va a cobrar por asistir a esta emergencia? Si cobra, está obrando, está trabajando. Otra cosa es que por salvar la vida quebrantó Shabbat, sí, pero entonces no cobre el haber asistido a la emergencia, sino que sería gratuito. ¿Ya me explico? Esa es la cuestión que nosotros tenemos que entender. Cada uno de los mandamientos vistos en la sesión anterior deben de llevar al hombre al reposo. O sea, no podemos, cuando estamos hablando de reposo, estamos hablando del espíritu del Shabbat. Yo puedo quebrantar la letra de la ley por salvaguardar el espíritu. Eso es importante entenderlo. Eso lo enseñó su majestad Yeshua en Romanos, Marcos 12. ¿Ya? No, los discípulos por andar con él no se prepararon para el Shabbat. ¿Qué van a hacer? ¿Aguantan hambre en el Shabbat? No. Cortaron espigas. Pero eso sí, no fue por un descuido. Si hubo algo que sobrepasó su capacidad para prepararse en Shabbat. Por ejemplo, ¿qué pasa si fallece un jueves un familiar de su núcleo familiar? Usted tiene que atender, usted tiene que hacer los trámites del funeral, es algo de su núcleo familiar, usted no se puede desentender. Y ahí lo velaron el jueves y lo sepultaron hasta el viernes en la tarde. Usted ya no se preparó para el Shabbat. ¿Qué hace? ¿Pasa hambre? Pues posiblemente usted, si usted es solo, usted puede acogerse a otra familia y decir, mire, por favor, puedo comer con ustedes en Shabbat. Y puede comer con ellos. Pero ¿qué tal si no tiene nadie cerca? Entonces, puede comprar comida. Yo le recomiendo que compre y lleve a su casa. No se siente en el restaurante a comer. Come y lleve a su casa a comer. Eso es cuando podemos quebrantar la letra de la ley para salvaguardar el espíritu. Quisiera que por favor me escribieran si alguien de ustedes no entiende ese principio, de que lo importante es el objetivo, el espíritu de la misma. Y para salvaguardar el espíritu puedo quebrantar la letra, porque lo importante es alcanzar el espíritu. Eso es lo que la gente no entendía. Por ejemplo, imagínense, su majestad Yeshua sana a un enfermo en la sinagoga en Shabbat. ¿Y se imaginan lo que representaría ese Shabbat para ese enfermo que encontró el reposo? Ay, con dolor en Shabbat, y el Eterno sana, y su majestad Yeshua sana a este enfermo en Shabbat. Y eso no le importó a los religiosos de su época. Se molestaron porque según ellos había quebrantado el Shabbat. Es lo que les digo yo, no es quebrantar el Shabbat. No se quebranta el Shabbat. Pero tenemos que entender que para salvaguardar el espíritu, puedo quebrantar la letra de la ley. En cambio, el judaísmo no quebranta la letra. Y entonces, por guardar la letra de la ley, no alcanza el espíritu de la ley. ¿Me explico? Y su majestad Yeshua nos enseñó que lo importante es el espíritu. Nada de lo que el hombre hace, diga o piense, lo debe de evitar de reposar en Shabbat. Debemos de mantener nuestro reposo. No leemos periódico, no noticias de gobierno, de política, de nada de lo que sucede en nuestro país. Tenemos 6 días para todo eso. El 7º día no lo hacemos. Otra vez, santificar el Shabbat. Lo conmemoramos, que ya lo platicamos, pero eso se hace antes. Todo lo que hacemos, preparar la comida, la limpieza, todo, pero también quitar el Shabbat.
Todas estas mismot que hemos visto acerca de la observancia del Shabbat no deberían de sacarnos del reposo. Nos dice Obed, recordar que Yeshua dijo que el Shabbat fue hecho para el hombre, así es, no el hombre para el Shabbat, así es. Por eso es que hay que entender cómo él citó misericordia, quiero y no sacrificio. Ese principio es el más importante de cualquier halajá que se quiera guardar. Así es, Obed, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso también tenemos una clase en donde se va a analizar el texto de Marcos 12, en donde lo acusan a él de estar violando el Shabbat, pero al final lo que estaba violentando era la halajá, digamos, la norma del judaísmo, ¿verdad? Pero lo importante es estar en ese espíritu de reposo. Recordar el Shabbat, tenemos que recordarlo, lo vimos que eso es porque programábamos nuestras actividades desde el primer día de la semana para que podamos reposar en el Shabbat. Todo eso nos debe llevar al reposo. No hacer labor alguna, no encender fuego también, no encender fuego. Todos estos mandamientos que hemos visto deben de ir en congruencia con el reposo, ¿ya? No podemos que por guardar una misma en su letra, vamos a violentar el espíritu de la festividad. Tiene que haber esa congruencia y eso es lo que vamos a ver en Marcos 12 cuando estudiamos esa clase, que como su majestad Yeshua analizó los textos para poder enfrentarse a este judaísmo que lo estaba acusando de todo esto. Todos los personajes del Bereshit no tuvieron un Shabbat escrito, aunque el Eterno lo decretó desde el principio. Sí, así es, Samir. Muchas cosas, hasta el monte Sinai, todas las instrucciones todo lo que nuestros patriarcas hicieron, conociendo la voluntad del Eterno, fue de una manera oral, podríamos decir. El libro de Yashar dice que tanto Abraham como Yitzhak y como Jacob estudiaron en las escuelas, en las tiendas de Shem y de Eber, hijo de Noah y bisnieto de Noah. Pero todo esto era de una manera oral. Escrito es aparte del monte Sinai para acá, ¿verdad? Entonces tenemos todo esto, lo que hemos visto. También vamos a ver ahorita el reposo de cómo el escritor de la carta a los hebreos lo dice. Y esto también es algo muy importante. Nuestro reposo de Shabbat debe de ser una consecuencia de estar en su reposo. Yo creo que no tengo, déjenme ver, a ver si puse el texto aquí. Si no lo puse, vamos a leerlo. Vamos a leer el texto de la carta a los hebreos. Capítulo 3, 1 al 4, 11. Vamos a ver primero una pregunta. Dana, vamos a ver, tenemos una pregunta de Dana del Mendoza. Shalom, Rabino. A mí me inquieta mucho el Éxodo 31, 14 al 16 y el Éxodo 35, 2, de que el que transgrede el Shabbat va a muerte. Entonces la pregunta mía, muerte espiritual, porque también dice que será cortado del pueblo. ¿Cuánto habla él ahí? Me queda esa inquietud. Sí, habla de muerte física y espiritual, porque en ese tiempo, así como no dice la Torah, aquel que estaba recogiendo leña, lo mataron, lo apedrearon, era una muerte física. Y eso lo que nos muestra es, como vimos en la primera clase, la gravedad de lo que es violar el Shabbat. Y por eso vimos que era sumamente importante, que es uno de los mandamientos de muerte. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. No es de dejarlo así a la ligera. Recordemos que también pues venimos de un cristianismo donde todos en el espíritu, todos en el corazón, pero nada es congruente en nuestros actos. Tenemos que tener cuidado de que no, que yo tengo el Shabbat en mi corazón, pero estamos en los actos violentando el Shabbat, ¿verdad? Y también tenemos el otro extremo donde nos esforzamos en toda la halajá, en el detalle, pero por estar empecinados en el detalle, en la halajá, en la letra, nos salimos del espíritu. Entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Vamos a leer, permítame.
la carta a los Hebreos, y con eso vamos a finalizar el día de ahora, capítulo 3, el verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mesías, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moshe en toda la casa del Eterno. Porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es el Eterno. Y Moshe a la verdad fue fiel en toda la casa del Eterno como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Mashiach como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o el Ruach HaKodesh, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Él está citando un salmo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para separarse del Dios vivo. Portaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese hoy se está refiriendo al texto de Salmos que acaba de citar. Porque somos hechos participantes del Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moshe? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? Según lo citado en el libro de Salmos, ¿no? Se desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4, verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque está citando un salmo, cuando dice: juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. La palabra hebrea ahí es menujá, esa parte de Shabbat. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de emuná en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, menujá. Está hablando de ese reposo menujá, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese es menujá. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque, por cierto, en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, o sea que aquí ya metió otro reposo, que es el Shabbat. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo, menujá. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el menujá, en el reposo del que está hablando el Salmo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Yehoshua les hubiera dado el día, el reposo, no hablaría de otro día. O sea, en lo que el escritor está diciendo, que si Yehoshua, al meterlos a la tierra prometida, los estaría metiendo a su reposo, el salmista no estuviera diciendo que él había jurado en su ira que no entraran en el reposo, y por eso estaba estableciendo otra oportunidad hoy para entrar en ese reposo que nuestros padres no entraron cuando salieron del desierto y entraron a la tierra prometida. Dice, verso 10, porque
dice el verso 9, por tanto, queda un reposo, menujá, para el pueblo de Dios, el cual el Eterno ha invitado y que ha dado a su Hijo, a su Majestad Yeshua, para que todos podamos entrar en ese reposo, menujá, del que está hablando Salmos. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, menujá, también ha reposado de sus obras, como el Eterno de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, menujá, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que nos está diciendo el escritor de Proverbios es que nuestro reposo de Shabbat debe de ser una consecuencia de estar en el reposo del Eterno, confiados en Él. Cerramos nuestras manos porque confiamos, porque tenemos emuná. Es como que imagínese usted que su papá es Al Capone, es el jefe de la mafia de todo el barrio donde usted vive. ¿Usted iba a tener miedo de salir a la calle? No, usted sale confiado, ¿ya? No sale usted a la calle con miedo, pero si sale venciendo su temor. No, usted sale confiado. Entonces imagínese el Eterno, el creador de los cielos y de la tierra, que administra este mundo con justicia y que nada se escapa de sus manos. Le dice, reposa en el día santo de Shabbat. Cuando usted está en ese reposo del Eterno, hasta entonces usted va a poder reposar en el Shabbat, como el Eterno reposó de sus obras. Así usted podrá reposar de las suyas, como una consecuencia de su emuná, de su conexión con el Eterno, de su relación con el Eterno. Observar el Shabbat, tratar, esforzarse por guardarlo para poder entrar en su reposo, no es el correcto orden, porque entonces nuestro reposo se convierte en una causa, se convertiría en una obra que busca una recompensa. La observancia del Shabbat debería de ser, según el texto del autor de la carta a los Hebreos, consecuencia de estar en el reposo del Eterno, gracias a su Majestad Yeshua, un reposo que nuestros padres que salieron de Misraim no lograron entrar. Ahí hay dos tipos de reposo. Un reposo cuando yo estoy en el reposo del Eterno, en su presencia. ¿Se recuerdan que la clase inició diciendo que reposo es el estado anterior a la creación? Y el Eterno rompió ese reposo y comenzó a interactuar, y comenzó a crear y formar durante 6 días. Y el séptimo día reposó. Quiere decir que regresó a su estado anterior a la creación. Esa es la idea que nos da de reposo. Si nosotros estamos conectados con el Eterno, tenemos emuná en el Eterno, ¿ya? Estamos en su reposo. Como consecuencia, vamos a poder cerrar nuestras manos en Shabbat y reposar. Entonces ya no nos estamos esforzando en Shabbat por cumplir todo, por reposar, sino que ya sería consecuencia. Esto es lo que yo les digo, que les puede llevar un tiempo en poder realmente estar en ese espíritu, en donde no hay nada que lo saque de su reposo. No va a haber nada más importante que permanecer en ese espíritu de Shabbat, porque es parte de su naturaleza, esa naturaleza que el Eterno ha cambiado a través de su Majestad Yeshua en nuestros corazones. De lo contrario, nuestro esfuerzo por reposar se convierte en una obra, y nuestro propio esfuerzo por observar el Shabbat estaría quebrantando el Shabbat. No sé si alguien pudo entender este principio que quise explicar. Por favor, me pudieran decir. No, Jaya, usted habla, perdón, no había visto su chat. Nada de celebrar cumpleaños, hacer piñatas, ni ir a piñatas de nadie, solo cuando se haga cierre de Shabbat. Así es.
a menos lo más que hacemos nosotros cuando alguien cumple años en Shabbat, como miran ustedes ahí en el servicio de Torah, feliz cumpleaños, más el Tov, o si es de nuestro núcleo familiar y está en nuestra mesa de Shabbat, pues tenemos un pastel, nuestro postre, tenemos un pastel y de la cena de Shabbat, y ahí pues podemos hacer cualquier cosa, darle un abrazo, felicitarle y comer un pastel ahí. No más, nada que nos saque de nuestro espíritu de la festividad. ¿Ya? Vamos a ver, tenemos otras preguntas aquí. Ok, déjeme perdone que estoy en clase. Ahorita cuando termine le contesto. Entendida, tenemos de Margarita. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No se puede decorar antes de cerrar? No se puede. Nada. No se puede. Inclusive, si usted tiene una actividad después de Havdalah, nada que se va a cambiar ropa y todo antes de hacer Havdalah, no. Después de Havdalah, usted ya puede hacer lo que quiera. Cambiarse de ropa, decorar, y cualquier cosa, ¿verdad? Y recuérdense, guardar los mandamientos, pero por sobre todo entender el objetivo, el espíritu del Shabbat. Eso es sumamente importante. Bueno, si no tenemos más preguntas, les dejo ahí. Nos vemos la próxima semana. Y nuevamente, disculpen por las fallas técnicas que tuvimos. Vamos a revisar para que esto no se repita. Shalom y bendiciones a todos.